compartirlo en Facebook. Muy bien, muy buenas tardes. Que el Eterno les bendiga. Bienvenidos a esta tarde de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y quiero darles la bienvenida. Estamos en un escenario diferente. Hoy decidimos estar en otro lugar, pero aquí estamos nuevamente. Espero que tengan sus Biblias, espero que tengan sus cuadernos, espero que tengan sus mentes y sus corazones abiertos, dispuestos para escuchar y aprender junto con nosotros. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar con nosotros en esta transmisión. Esperemos y oramos que ustedes sean bendecidos. Esperemos también que podamos todos seguir aprendiendo. Estamos tratando de aprender las escrituras desde un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto lingüístico. Cuando toquemos ciertos temas o ciertas palabras, estaremos tomando el contexto hebreo, el contexto judío, para poder tener un poquito más de entendimiento en estas escrituras. Y bueno, el día de hoy estaremos viendo la Parashá Vayera. La Parashá Vayera. Y recuerden que la palabra Parashá simplemente significa la porción. La Torah, que son los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y Deuteronomio, se divide en 52, si no me equivoco, 52 porciones, y se leen durante el transcurso de todo un año. Y en esta ocasión estamos en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y estaremos viendo todas estas porciones para tratar de ayudarles a ustedes. Y también cada vez que yo trato de ayudarles a ustedes, también yo recibo una inmensa bendición. Más aprendizaje, más estudio. Y queremos poder proveerles a ustedes un contexto diferente para que podamos crecer juntos en este camino que el Eterno nos ha dado. Y bueno, el día de hoy vamos a ver aquí en Génesis capítulo 18, versículos 1 en adelante. Toda la porción empieza en el capítulo 18 y termina en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 22. Capítulo 22. Pero obviamente no vamos a leer todo este pasaje, solamente vamos a querer resaltar algunas verdades importantes. Pero antes de comenzar, quería hacerles una pregunta. ¿Qué y quién eres tú? ¿Qué y quién eres tú? Cuando hablamos de Biblia, cuando queremos hablar de ciertos pasajes bíblicos, lo primero que algunas personas les gusta preguntar es, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? Y esta pregunta se refiere específicamente a cuál es tu etiqueta. Las etiquetas el día de hoy son importantes. No son lo más importante, pero sí son importantes. Cualquier persona que quiera estudiar algo, leer un libro o escuchar a algún maestro, siempre tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es esa persona? ¿Qué representa esta persona? Las etiquetas son importantes, pero no son lo más importante. Las etiquetas simplemente sirven para catalogar cosas o personas. En este caso estamos hablando de quizá etiquetas denominacionales. Las personas les gusta saber, ¿tú de qué iglesia eres? ¿Tú de qué denominación eres? Porque cuando tú respondes a esa pregunta, o la esperanza de la respuesta a esa pregunta, ayuda a la persona haciendo la pregunta a tratar de encajonar a ciertas personas bajo un cierto credo. Por ejemplo, si una persona, digamos, si yo estoy hablando con una persona y esta persona me dice, oh, soy un testigo de Jehová. En mi mente yo automáticamente tengo a esta persona prácticamente las cosas principales que ellos creen. Si una persona me dice yo soy pentecostal o yo soy bautista o yo soy mormón, en mi mente yo ya tengo entendido cuáles son los temas importantes que esta persona cree, que esta persona vive. No conozco a esta persona en sí, pero puedo entender el panorama amplio de lo que esta persona cree en su vida. Para eso sirven las etiquetas, nos da un panorama amplio de lo que esa persona cree. Ahora, las etiquetas no son lo más importante. Lo más importante es la esencia de las personas. Su esencia es lo más importante. Usted puede tener la etiqueta más larga, usted puede tener la etiqueta más bonita, usted puede pertenecer al grupo denominacional o religión más importante en el mundo. Pero eso tiene poco o casi nada de poder ni influencia en su persona.
Yo conozco muchas personas de diferentes tipos de religiones y cada persona tiene su propio énfasis, sus propias cosas que cree, pero ninguna de estas etiquetas nos puede cambiar a nosotros. Ninguna de estas etiquetas tiene un poder transformador en sí. Lo más importante es nuestra esencia. La etiqueta no tiene poder ni autoridad sobre ningún individuo. La etiqueta no transforma. La etiqueta no inspira. La etiqueta no determina el carácter de los individuos que lo adoptan. Y tristemente con las etiquetas, con el tiempo se levantan líderes que están embriagados con poder, con el deseo de poder, a tal grado que secuestran estas etiquetas y pueden destruir esas etiquetas. ¿Cuántas personas usted conoce de alguna iglesia o de alguna denominación que los líderes han cometido grandes cosas, horribles cosas, y han manchado toda una secta, toda un grupo de creyentes o de iglesias? Entonces, cuando alguien tiene esa misma etiqueta que esta persona que hizo estas cosas horrendas, normalmente esa persona queda también manchada por esa misma etiqueta. Pero aún así, la etiqueta no determina quién es esa persona en sí, no cambia su esencia. Por eso es importante para nosotros, y cuando hablamos de quién somos nosotros o hablamos de una etiqueta que creo que la mayoría de nosotros debería anhelar tener, pero más que etiqueta, que eso sea parte de quién somos, es la siguiente. En Juan capítulo 8 encontramos, ahí hay un discurso, ahí hay un diálogo que Yeshua el Mesías, el maestro, tiene con unos líderes de su tiempo. En ese tiempo, en Juan capítulo 8, hay una cuestión, hay un debate muy grande ahí. Y las personas que responden a Yeshua le dicen, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. Entonces ellos habían adoptado esta etiqueta. ¿Era verdad esa etiqueta? Sí, era verdad. Y esta etiqueta podía influenciar para bien sus vidas. Tenía algo de poder, algo de peso, claro que sí. Sin embargo, esa etiqueta no era suficientemente poderoso para cambiar su ser. La respuesta de Yeshua fue, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Aunque las personas tenían la etiqueta correcta, su esencia no reflejaba lo que ellos creían. Y eso puede ser viceversa. Alguien puede tener una muy mala etiqueta, pero tener un muy buen carácter, una muy buena esencia. Alguien puede tener una muy buena etiqueta, pero un muy mal carácter. Eso puede usarse e intercambiarse bastante. Nosotros que somos seguidores del Maestro y que queremos honrar a Dios con nuestra vida, deberíamos anhelar que la gente nos considere hijos de Abraham. Nosotros podemos llamarnos también hijos de Abraham. Ese título es muy bonito y muy importante. Pero más que el título y más que la etiqueta, es que nosotros podamos realmente vivir y tener esas obras de Abraham. En Gálatas, si no me equivoco, nos dice Pablo que nosotros que tenemos la fe de Abraham, nosotros somos los herederos de esta promesa, y también linaje de Abraham somos, ya sea somos linaje físicamente o injertados por la fe, pero tenemos esa herencia, tenemos esa hermosa bendición. Pero no solamente usemos esa frase, hijos de Abraham, como algo bonito, como una etiqueta más, como cristiano, bautista, pentecostal, hijos de Abraham. No, sino que sea una parte de nuestra esencia. En Juan capítulo 8, como mencioné, los judíos de su tiempo, sin duda ellos eran linaje de Abraham. Ellos eran descendientes directos de sangre y carne de Abraham. Y cuando hablamos de este linaje, ¿tiene este linaje algo de importancia? Muchos cristianos dicen que no. Yo diría que sí, tiene mucha importancia. Pablo en Romanos capítulo 3, cuando él hace la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Él responde, mucho, en todas maneras. Sí que el ser linaje, el ser el pueblo judío, el ser parte de la circuncisión, tiene ventajas, sí, tiene muchísimas ventajas. Y aquí él empieza a enumerar ciertas cosas.
Pero cuando hablamos de que ellos tienen esta etiqueta, que el pueblo judío tiene linaje, y tienen circuncisión y tienen este pacto, pero ellos no son las personas más morales, no son las personas más perfectas. Y eso me dijo un maestro en una ocasión, ¿verdad? Que no deberíamos de apoyarnos ni ver al pueblo judío porque ellos no son el ejemplo de moralidad. Y yo pregunto, ¿qué grupo es un ejemplo de moralidad? ¿El cristianismo es un ejemplo de moralidad? ¿El catolicismo es un ejemplo de moralidad? Todos estamos deseando vivir una vida agradable al Eterno y todos estamos haciendo un esfuerzo grande. Pero regresando a este tema, Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice él, en todas maneras. Primero, ciertamente se les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le confió Dios su palabra? Al pueblo judío. No al pueblo gentil, no al pueblo cristiano, se lo confió al pueblo judío. Ahora usted puede decir, pero ¿qué pasa con la falta de fe de ellos? Que ellos tengan una diferente fe que usted no los elimina a ellos, fíjense bien. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la respuesta a eso? No, de ninguna manera. La incredulidad de ellos ante nuestros ojos no hace nula la fidelidad de Dios. Así que, aunque nosotros tengamos una buena etiqueta, mucho más importante que eso es nuestra esencia. Así como el pueblo judío, ellos tienen esa etiqueta literalmente, son descendientes de Abraham, aquellos que somos de las naciones, que somos injertados por medio de la fe, también tenemos este linaje y también debemos de abundar en estas obras. No importa la etiqueta que tengas, lo más importante es tu esencia. Ahora, fíjense bien, quiero que vayamos, si me acompañan, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Es tan importante que nosotros podamos ver la esencia, porque incluso Yeshua, cuando nos advierte de falsos maestros, Él no nos da una etiqueta, ¿verdad? Él no dice, tengan cuidado y nos da una etiqueta, ¿verdad? No nos dice eso, sino nos da una muestra inconfundible de los falsos maestros. ¿Y cuál es esa muestra inconfundible? Sus frutos, sus frutos. No nos da una etiqueta porque cualquier falso maestro puede tener cualquier etiqueta al mundo, pero la manera en que los podemos identificar no es por la etiqueta, sino por esa muestra inconfundible que son sus frutos. Mateo 7, versículo 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que por fuera pueden tener la mejor etiqueta, la etiqueta más bonita, la etiqueta más especial, que los permiten vivir bajo una sombrilla de protección. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta si son o no son buenos maestros? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por su esencia, nadie puede esconder quién ellos son en realidad. La etiqueta puede ser algo externo, algo que puede camuflajear a alguien, sin embargo, su esencia va a relucir lo que ellos son en realidad. Por lo tanto, la etiqueta no es lo más importante, sino nuestra esencia. Los falsos maestros pueden infiltrarse usando cualquier etiqueta, la etiqueta de cristiano, la etiqueta de mesiánico, la etiqueta de bautista. Pueden usar cualquier etiqueta, pero la manera en que los podemos identificar es por sus hechos. Regresando a la porción de esta semana en Génesis capítulo 18, ¿por qué es esto importante? La frase que a mí me fascina del maestro Yeshua es cuando él le dice a ese grupo de judíos, le dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Los que son hijos de Abraham van a actuar, van a practicar las obras de Abraham. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las obras de Abraham? Y aquí hay un gran debate, aquí hay muchas cosas que podemos mencionar, y esta porción, esta parashá está llena de tesoros
preciosísimos y muy profundos. Vamos a tratar de tocar unos breves puntos para poder ayudarnos a profundizarnos en las obras de Abraham, porque estas obras, si somos realmente descendientes de Abraham, van a salir a la luz. Esto es lo más importante de nuestro comportamiento. No importa tu sana doctrina, no importa la etiqueta que tú profeses tener, si tú no abundas en estas obras, esas etiquetas salen sobrando, ¿ok? ¿Cuáles son las obras de Abraham? Bueno, la historia de Abraham comienza desde el capítulo, unos versículos antes del capítulo 12, y ya vamos para la mitad de la historia de Abraham, y ya hay muchas obras ahí. Pero la que quiero enfatizar ahorita, porque creo que tiene mucho que ver con el Mesías y la enseñanza del Mesías, lo encontramos en el capítulo 18 de Génesis. Quiero leer los primeros versículos. Dice así: Después apareció Hashem en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Adón, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Esta historia es una historia que ha causado muchos temas polémicos a través de los tiempos. El mundo cristiano tiene una manera de interpretar este pasaje, el mundo judío también tiene una manera de interpretar este pasaje, y no vamos a entrar en esas polémicas. Pero lo que sí quiero enfatizar es esto. Fíjense, en el versículo 1 dice que apareció Hashem, apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ok, vamos a dar un poquito de contexto en este pasaje. Lo que acaba de pasar en el capítulo 17 es la circuncisión de Abraham. La circuncisión, donde se corta el prepucio de su miembro, y él ahora está en ese tiempo de reposo. Cualquier persona que ha entrado por ese pasaje o que ha leído por esa cirugía, o también los que han leído las porciones en las Escrituras, saben que el tercer día de este tiempo es el tiempo más doloroso. De acuerdo a los sabios, se dice que Abraham en ese tiempo estaba durante ese periodo, cerca del tercer día de su circuncisión. Y ese era el día más doloroso para cualquier hombre. Y Abraham, habiendo estado circuncidado, estaba, dice aquí la Escritura, sentado a la puerta de su tienda. ¿Por qué Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda? Debemos entender que Abraham era una persona increíblemente hospedadora, Él siempre buscaba a quien ayudar. Él, en los lugares donde él se asentaba, estaba cerca de unas carreteras principales. Y él abría no solamente una puerta de su tienda, sino abría las 4 paredes de su tienda para que por cualquier lado él pudiese ver a cualquier persona caminar por ahí. Y luego dice que en el calor del día hay un estudio muy interesante donde dice que esa frase, al calor del día, representa que Dios, para poder aliviar a Abraham de su dolor, hizo que ese día estuviese mucho más caliente que otros días. ¿Por qué? Sabiendo Dios que Abraham iba a estar sabiendo Dios que Abraham iba a estar a la puerta buscando a quien ayudar, el Eterno hizo que ese día hubiese mucho calor, para que Abraham dijera en su mente: bueno, hace tanto calor, no hay nadie caminando aquí afuera, me voy a ir a descansar un poquito. Porque en ese calor, ¿quién iba a estar caminando? Pero siendo algo que el Eterno estaba queriendo ayudar a Abraham, a pesar de eso, Abraham estaba sentado a la puerta. Quizá no estaba parado, pero estaba sentado en la puerta mirando quién iba a pasar. Luego, curiosamente, en ese versículo dice: después le apareció Hashem en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su casa. Entonces, de acuerdo a otra interpretación, dicen que el Eterno se apareció a Abraham.
de cómo se apareció, de qué forma se apareció. No voy a entrar en la manera que los cristianos interpreten este pasaje, pero quiero que piensen en esto. El Eterno se apareció a Abraham. De alguna otra forma, Abraham sabía que ahí estaba el Eterno. Pero cuando la presencia del Eterno se apareció, dice que inmediatamente, dice que él vio a 3 varones que estaban caminando lejos y él sale a correr a donde ellos están. Una interpretación de este pasaje es lo siguiente. Dicen algunos sabios que Abraham decidió dejar a Dios para poder atender a estos invitados. Imagínense eso. Dejó de esta aparición del Eterno. Lo hizo a un lado para poder atender a ciertos. Pero uno diría, no, pues ahí está, Dios está manifestando ahí delante de Abraham. ¿Cómo no voy a estar ahí? ¿Cómo no voy a estar ahí a sus pies, haciéndole preguntas, alabando, adorando, no sé qué? Pero Abraham, de acuerdo a esta porción, deja ahí la apariencia del Eterno y corre a encontrarse. Corre, o sea, estando circuncidado al tercer día, haciendo un calorón tremendo, la presencia del Eterno ahí, teniendo todas las oportunidades para poder quedarse en su tienda. Él dice, no, tengo que ir a atender a estos 3 viajeros. Ahora, esto es tan importante. Esta es una de las obras de Abraham, la hospitalidad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, el escritor de Hebreos dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta es una de las obras de Abraham, que Abraham muestra que él va más allá de su comunidad, más allá de lo que era requerido de él, e incluso deja a un lado la presencia de Dios para ir a atender a estos 3 viajeros y corre hacia ellos, los viene y quiere lavarle los pies, les trae un pan y luego les trae, dice, 3 becerritos, uno para cada quien. Y dicen los sabios que lo que les preparó o lo que les dio era lengua, les presentó la lengua asada ahí a estos hombres. Así que imagínense a los que les gustan las tortas de lengua, ¿verdad? O los taquitos de lengua, le dicen los sabios que eso fue lo que le ofrecieron para comer. Así que qué bendición, tenemos algo en común con los ángeles, ¿verdad? Y con Abraham. Otra obra de Abraham, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Otra obra de Abraham. Pero ¿cómo puede ser que Abraham estuviera dispuesto a dejar la manifestación de Dios para ayudar a estas personas? ¿Puede ser eso posible? ¿Puede ser eso una buena obra? Créeme que sí. Puede ser una obra maravillosa. ¿Se acuerdan en la historia ahí en Lucas, hablando del buen samaritano? Había esos 3 hombres que pasaron delante de ese hombre, y esos hombres iban de Jericó a Jerusalén, y no eran cualquier persona, no era cualquier judío, era un sacerdote, era un levita, eran personas designadas que viajaban a Jerusalén. ¿Por qué viajaban a Jerusalén? Porque era ahí donde se supone o se especula, por las palabras de Yeshua, de que ellos era su tiempo de ir a servir en el templo. Y ellos, al ver a esta persona herida en la calle, herida ahí, golpeada, no sabían si estaba muerto. Parecía que estaba muerto. Si esa persona estaba muerta, entonces ellos no podían tocar un cadáver, porque entonces ellos mismos iban a ser impuros. Y eso iba a retrasar su servicio. Tendrían que esperar a la noche, tendrían que hacer un mikve, tenían que hacer todo un trabajo extra para poder llegar al templo y poder entrar en su servicio. Así que estos hombres, el sacerdote, el levita y esta otra persona, tenían la decisión de o ayudo a esta persona o cumplo con mi responsabilidad. Ayudo a esta persona o cumplo mi deber como levita, como sacerdote. Así que no había una mala decisión. El sacerdote y el levita que vieron a este hombre de lejos y que le dieron la vuelta, ¿hicieron algo malo? ¿Pecaron? Nosotros conocemos esta historia y los hemos criticado a ellos, pero si ellos iban a servir en el templo, que ellos lo hayan dejado a esa persona ahí no era una mala decisión.
Ellos estaban prefiriendo algo sublime, algo honorable, algo bueno en lugar de ayudar a esa persona. No era malo lo que ellos estaban decidiendo. No se iban a ir de vacaciones, no iban a hacer algo mundano, iban a servir en el lugar más sagrado. Y por eso no se podían contaminar. Por lo que resalta Yeshua no es eso, sino dice, cuando habla acerca del samaritano, que se acerca al samaritano, dice que sus entrañas lo movieron, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque ese samaritano quizá no tenía la etiqueta de judío, no tenía la etiqueta de sacerdote, no tenía la etiqueta de levita, pero aún así podía manifestar una obra de Abraham. El samaritano manifestó una obra como la de Abraham, como la de Génesis capítulo 18, que dejando la presencia de Dios empezó a servir a esta persona, a ayudar a esta persona, movido a misericordia. Los hombres, el sacerdote y el levita, iban a servir al templo, lo cual era muy importante. Pero el samaritano decidió ayudar a esa persona, movido a misericordia. Como vimos acerca de Abraham, a pesar de su incomodidad, él decidió ayudar. El ayudar a las personas, el ser de bendición a otros, no debería ser algo que hacemos en nuestro tiempo libre o cuando nos sobra dinero o no. Siempre debe ser algo que nos incomoda. Tiene que ser algo que nos incomoda. Si usted va rumbo a la iglesia, va rumbo a su congregación, usted va a ir a cantar y va a ir a alabar y va a ir a servir a Dios, pero su vecino nota usted que se le ponchó la llanta y ahí está batallando. ¿Qué es más importante? ¿Usted ir a cantar, alabar a Dios allá o mostrarle a su vecino que usted ama al Eterno y también le ama a Él? ¿Cuál es lo más importante? Oh, es que soy cristiano, es que es mi día de ir a la iglesia, Bueno, esa es tu etiqueta, está bien, se respeta. Pero ¿qué sería más preferible siendo un hijo de Abraham? Usted puede responder a esa pregunta. Jamás, más bien, no jamás, no quiero usar esa palabra, pero siempre que ayudamos, obviamente va a haber algo incómodo, pero tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Quiero mencionar otra cosita aquí en esta porción. Aquí en Génesis, más adelantito, encontramos que fue tan impactante la manera en que Abraham recibió a esos mensajeros, que fue en este encuentro que el Eterno se acerca y les da la promesa del nacimiento de Isaac. El nacimiento, el hijo de la promesa, ¿verdad? No el hijo de la esclava, sino su hijo real. Y le da la promesa de aquí a un año él va a estar sosteniendo a un bebé. Conocemos la historia y vemos más adelante que ya el niño está a punto de ser destetado. Y Abraham va a hacer una fiesta tremenda, una fiesta donde él va a invitar a todos sus amigos, a todos sus conocidos y va a alegrarse. En ese lapso de tiempo, la Torah nos habla que Ismael, siendo mayor que Isaac, él le hacía ciertas travesuras a Isaac. Sara, una mujer muy espiritual, una mujer con una capacidad de discernir muy alto, ella ve esto y a ella no le agrada esto. Y ella se acerca con Abraham, le dice, hey, yo necesito que saques a esta mujer y saques a este mi hijo porque él no va a heredar con mi hijo Isaac. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? A Abraham le dolió mucho porque Ismael es su hijo, Isaac es su hijo y ambos son de él, pero él sabe cuál es la promesa. Y ambos van juntos delante de Dios y Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. Despide a esta mujer, a esta otra Agar yo voy a tratar con ellos y ellos también van a ser bendecidos de una cierta manera. Pero tú separa eso. Ahora, teniendo esta historia en nuestra mente, si todo iba bien hasta ahorita, ¿verdad? Génesis 18, se hospeda a estas personas, se da la promesa, reciben la promesa, van creciendo, circuncidan a Isaac, se van a la celebración del desatamiento, todo eso tan maravilloso. ¿Por qué en medio de todo esto tiene que empezar a sembrarse la cizaña? ¿Por qué empieza a crecer el pleito de Ismael e Isaac? ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué esa disensión? ¿Por qué? Ahora, la Torah no nos dice, pero hay un Midrash que explica que cuando Abraham hizo esta fiesta en honor a que su hijo estaba siendo destetado,
Abraham no invitó a ningún pobre, no invitó a ninguna persona necesitada, no invitó a ningún pasajero, solamente se concentró él y los suyos. Ahora, de acuerdo a esta historia, ¿verdad? Ese es un midrash. ¿Se que sucedió exactamente? No lo sabemos. Cuando lleguemos a la eternidad vamos a preguntar si sí, si no. Pero la esencia, y fíjense, porque eso tiene que ver con el Mesías, pongan mucha atención. Cuando pasa esto, Abraham hace esta fiesta en su alegría, y en lugar de invitar a gente necesitada, él solo invita a su familia. Y en este momento se presenta a Satán delante de Dios. Él le dice, oye, no que Abraham muy bueno, no que Abraham muy justo. Mira lo que está haciendo Abraham, no se preocupó de nadie. Entonces el Eterno le da permiso a Satán para venir y empieza a él crear esta fricción entre Ismael e Isaac, y ahí comienza un problema que hasta el día de hoy sigue ese problema, ¿verdad? Ese problema entre Ismael e Isaac, los hijos de Ismael, los hijos de Isaac. Yo me quedé pensando, escuchando esta historia, dije, oye, qué interesante que el Eterno y los sabios le dan un énfasis grande a las obras de Abraham, que en este momento cuando no las hizo, le afectó grandemente. Ahora, pensando en esto, ¿a quién se acuerdan ustedes que también dio una enseñanza de la importancia de invitar a los pobres en tu día de alegría? ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas capítulo 14, y aquí hay una historia, una enseñanza muy tremenda de parte del Mesías Yeshua. Fíjense bien, Lucas 14, versículo 12, dice, dijo también al que le había convidado, el que le había convidado, si no me equivoco, era un fariseo, ¿verdad? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta frase es muy importante porque Yeshua está reflejando, la enseñanza de Yeshua va de la mano de la enseñanza de los sabios de Israel. ¿Qué fue lo que afectó a Abraham? Abraham hizo una gran fiesta, un gran banquete, y se olvidó de los pobres, se olvidó de los necesitados. Y eso le causó un problema. Yeshua nos dice, mira, cuiden, cuando hagas banquete, ¿verdad? Cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, y serás bienaventurado, porque tu recompensa será con los justos. La palabra justo en hebreo es la palabra sadik. El pueblo judío tiene algo que se llama sedeká o sedaka, dependiendo de la pronunciación. La sedaka es como una cajita donde puede ver en las sinagogas, en congregaciones, en casas también, en donde las personas acostumbran que antes de ir a la oración, ellos dan una sedaka. Ellos dan una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda de amor, una limosna en esta cajita, y busquen entregársela a alguien que está en necesidad. ¿Por qué esa ofrenda tiene la misma palabra que justo o justicia? Porque la manera en que nosotros mostramos justicia es a través de nuestra generosidad. Por eso cuando nosotros atendemos a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos, a los cojos, en nuestros momentos de alegría, eso ante los ojos del Eterno, eso es una obra de justicia, una obra que será recompensada de acuerdo a las palabras de Yeshua, de acuerdo a la palabra de los sabios también. Esto tiene que ver con justicia. Ahora, ¿por qué Abraham manifestaba estas obras? ¿Por qué Abraham manifestaba esta justicia cuando él recibió a estos hombres? Cuando él constantemente recibía gente. ¿Por qué? Mateo capítulo 5, vamos ahí. Mateo 5, 46 al 48. Fíjense bien lo que dice Yeshua. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto es como una elaboración más al versículo anterior que leímos en Lucas. Si tú invitas al que te invita a ti, o al que te puede invitar a ti, ¿qué recompensa hay en eso? Si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa hay en eso? ¿No hacen también mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjense la clara distinción. Yeshua dice, mira, los gentiles, ellos hacen eso. Ellos invitan a sus amados, a sus conocidos. Pero ustedes, pueblo del Eterno, que no son goim, ustedes deben ser, dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La manera en que mostramos nuestra perfección o nuestra justicia no es por medio de nuestra etiqueta, no es por medio de nuestra sana doctrina, es por medio de nuestra obediencia, nuestra práctica, nuestra obra justa. Debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, Él es perfecto. Así que Abraham, observando a su Padre Celestial, él pudo aprender de ese mismo carácter. El mismo carácter generoso, bondadoso de Dios, Abraham lo manifestó. Y nosotros, siendo descendientes de Abraham, debemos tener esta misma práctica. Ahora, quiero aplicar un poquito más específicamente a nosotros, ¿verdad? Que somos parte de alguna congregación, alguna iglesia, alguna comunidad. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y aquí es algo muy interesante porque es aquí donde encontramos la frase mandamientos de hombres. Y mandamientos de hombres, aquí donde muchos cristianos han escuchado, eso se refiere a las leyes de los judíos que le agregaron a los mandamientos. Y sí, yo entiendo por qué lo dicen, pero eso no es el contexto, eso no es el propósito. Pero fíjense bien el propósito, fíjense bien lo que dice Yeshua claramente, ¿ok? Porque eso tiene que ver con la justicia y tiene que ver también con lo que se practica el día de hoy. Fíjense bien, Mateo 15, 1 al 9. Sígueme por favor, dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esta es la primera pregunta. ¿Se dan cuenta que nunca acusaron a Yeshua de quebrantar la tradición de los ancianos? Es interesante. ¿Por qué? Porque él sí lo practicaba. Él sí lo hacía. Ahora sus discípulos es otro caso y es otro propósito. Pero fíjense bien, aquí está el punto. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense bien el ejemplo que dice aquí el maestro. Les recalca a ellos diciendo: miren, ustedes por su tradición quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Honrar al padre y a la madre. Y aquí específicamente este versículo se refiere a cuidar de ellos económicamente. Cuando ellos ya no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos, sus hijos son responsables por mirar por el bienestar de ellos, por cuidar de ellos. Pero así que estas personas, discípulos de ciertos escribas y ciertos fariseos, ellos habían sido enseñados que ellos deberían de honrar a Dios con sus ofrendas. Honren a Dios con sus ofrendas. Honren a Dios con sus ofrendas. Ahora, ¿es malo honrar a Dios con sus ofrendas? De ninguna manera. De ninguna manera es malo. Usted ofrenda al Eterno, el Eterno lo toma en cuenta, siempre es bueno, siempre es positivo. Pero cuando se tiene un mandamiento contra otra cosa buena, lo que tiene más peso es el mandamiento. Y en este caso, estas personas tenían la oportunidad de bendecir a sus padres y cuidar de ellos y ver por la necesidad de ellos. Pero en lugar de eso, les decían: no hagas eso, es mejor darle a Dios. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando se le manifestó la presencia del Eterno? Dejó la presencia del Eterno para ir a atender a esos hombres, porque el servir a su prójimo era mucho más importante que la misma presencia de Dios.
En muchas de nuestras iglesias, y yo lo puedo decir por experiencia también, se piden los diezmos, ¿verdad? Que es de acuerdo a la ley, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema también. Se piden diezmos, se piden ofrendas pro templo, se pide misiones, se pide para apoyar a ministerios de la traducción de la Biblia, se pide para un sinfín de necesidades de la iglesia. ¿Hay algo malo en esto? No lo hay. ¿Hay malo dar para misiones? No, en lo absoluto. Todo eso es bueno. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido que hacer a un lado a sus padres por beneficiar a un grupo religioso? Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Porque para Él lo más importante es que tú cuides a tus padres. Antes de darle una ofrenda a un pastor, antes de darle una ofrenda a un misionero, antes de darle una ofrenda a cualquier organización religiosa, usted debe de ver por sus padres y cuidar de ellos, que nada les haga falta en lo más mínimo. Ese es el mandamiento de Dios. Porque todo lo demás es mandamiento de hombres. ¿Es malo el mandamiento de hombres? No, no es malo. Pero cuando eso toma prioridad por lo que Dios mandó, entonces se convierte en maldad, se convierte en hipocresía. Por eso dice aquí, este pueblo de labios me honran. Yo he visto a tantas personas, tantos testimonios de personas que dan miles a personas, a organizaciones. Y preguntamos cómo están sus padres, ¿verdad? Situaciones muy tristes, situaciones muy trágicas. Si hay una actividad de una congregación, me encantaría un día ver una congregación que diga, este día vamos a levantar una ofrenda solamente para los ancianitos de la congregación. No para el pastor, no para el asistente del pastor, para los ancianitos de la congregación. Para los padres, para los abuelos de la congregación. Yo creo que esa sería una gran bendición. ¿Cuál es la verdadera religión de acuerdo a Jacob? Santiago capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es la verdadera religión? Tal denominación. Recuerden, las etiquetas no es lo más importante. La verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas dos cosas van de la mano. No importa cuánto te cuidas del mundo, si no estás activamente ayudando, beneficiando, dando tzedakah, practicando la justicia con otras personas, tu religión no vale absolutamente nada delante de los ojos del Eterno. Vamos a 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, y este pasaje es muy importante, muy hermoso, y este pasaje se usa mucho para hacer que la gente dé más ofrendas, ¿verdad? Que dé más ofrendas, que para eso, que para lo otro. Como le digo, no es malo dar ofrendas, no es malo, pero fíjense la relación importante entre una tzedakah, una ofrenda, y la justicia. Fíjense bien, 2 Corintios 9, 8 al 9, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Lo que Pablo usa para animar a la gente a ser dadivosos con los necesitados es esto: entender que el Eterno siempre me va a proveer a mí mi necesidad. Él siempre me va a sustentar. Él siempre va a ser generoso y Él me va a cuidar de lo que yo necesito. Y en esa abundancia que Él me da, yo debo de buscar ayudar y bendecir a otros. Que esta gracia sea algo continuo. Él da, yo doy. Él da, yo doy. Y cuando yo practico esto, dice, su justicia permanece para siempre. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Que las personas que invitan al necesitado, al pobre, a su fiesta, su recompensa la recibirán con los justos. Su justicia permanece para siempre. Esta es la justicia que debemos de manifestar en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra organización. ¿Nunca se han preguntado por qué en el Nuevo Testamento se le llama a Lot justo? Ustedes conocen la historia de Lot, ¿verdad? Aquí mismo en la Parashá Vayera, en el capítulo 19, empieza a hablar acerca de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Era un hombre que amaba a Dios? No lo sabemos. Pero él decidió dejar a Abraham e irse hacia Sodoma y Gomorra. Él decidió quedarse ahí. ¿Qué tipo de ciudad era Sodoma y Gomorra? Usted ya conoce la historia.
Pero ¿por qué el Nuevo Testamento llama a Lot justo, el justo Lot? ¿Por qué lo llamaba justo? Por el simple hecho de que hospedó a estos ángeles. Cuando esos dos ángeles dejaron a Abraham y fueron caminando hacia allá, Lot los vio de lejos y aunque él no creía en su totalidad, quizá no tenía la misma fe de Abraham, pero aprendió de Abraham la justicia. Y así como Abraham corría a hospedar a personas, Lot también vio a esos hombres, dos personas que iban a estar en peligro en esa ciudad, corrió y lo recibió en su casa. Por eso la Escritura lo llama el justo Lot. Imagínense eso. Génesis capítulo 18, versículo 16. ¿Por qué eso es tan importante para nosotros? ¿A poco estas son las obras de Abraham? Ayudar a las personas, ayudar al necesitado. ¿A poco esto es lo que el Eterno busca de Abraham? Fíjense bien. Génesis 18, 16 al 19 dice lo siguiente. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Eterno dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjense estas palabras del Eterno. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem. ¿Por qué el Eterno escogió a Abraham? Porque sabía que Abraham, lo que él estaba creyendo y practicando, lo iba a enseñar a sus hijos. Dice, para que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham? Enseñarle a sus hijos a practicar justicia y juicio. Justicia y juicio. Y dentro de esta justicia, como lo vemos hablar del Mesías, los sabios de Israel, a Jacob, todos esos hombres hablan de lo mismo, que es ayudar al necesitado, hospedar a las personas, ayudar a aquellos que lo necesitan. Y cuando practiquemos esto, vendrán todas las promesas de Abraham, también vendrán sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Y con eso voy a terminar. Ese va a ser el último pasaje que quiero mencionar el día de hoy. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Aquí encontramos, y creo que ya hemos hablado acerca de este personaje. Siempre se me olvida su nombre, pero ahora sí lo apunté. Lucas capítulo 19, versículos 1 en adelante. Yeshua está caminando sobre un lugar, si no me equivoco es Jericó. Y dice la historia que Zaqueo era un publicano era una persona, era un judío, pero que había decidido tomar el puesto de publicano, que era trabajar con el enemigo del pueblo judío, los romanos, para ser como un contador para ellos, y él cobraba los impuestos. Y ellos eran conocidos por ser personas que simplemente no eran los más justos. Ellos cobraban más de lo debido, ellos eran corruptos, y tenían una muy mala fama. Total, que este hombre Zaqueo había escuchado todas las maravillas de Yeshua. Y un día escucha que Yeshua pasa por su ciudad. Él busca una manera de verlo, se sube a un árbol, y cuando sube al árbol y ve al Mesías pasar, al maestro pasar, el maestro lo ve y dice, voy a cenar en tu casa. Qué oportunidad para Zaqueo de mostrar justicia, ¿no creen? Justicia al maestro, fíjense bien. Mientras Yeshua va a la casa de Zaqueo y empieza la comida y empieza el festín, dice el versículo 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dijo a Yeshua, he aquí, Adón, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué interesante. En toda la conversación de Yeshua, en todo lo que Yeshua está diciendo, la conclusión de Zaqueo fue, ya estuvo bueno, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Qué interesante, porque siendo linaje de Abraham, de sangre por ser judío, no solamente se aprovechó de la etiqueta, sino que él dijo, no, también voy a practicar estas obras. Y por eso la salvación se manifestó en su vida cuando él decidió darle mitad de sus bienes a los pobres y poder recompensar los que había defraudado. Y Yeshua dice, salvación ha entrado a esta casa, él es hijo de Abraham. Y luego la famosa declaración de Yeshua, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo sabemos que salvación ha llegado a su hogar? Porque usted ya usa corbata y carga una Biblia y va a la iglesia todos los días que las puertas están abiertas. Eso es bueno, hágalo. No hay nada malo en ello. Es bueno hacerlo. Pero así no se manifiesta que la salvación ha llegado a tu vida. La salvación se manifiesta cuando muestras estas obras de Abraham. Si en verdad usted es linaje de Abraham, las obras de Abraham usted va a poder practicar. ¿Es lo más fácil de hacer en la vida? Quizá no lo es. Si no es algo que hemos practicado, algo al cual estamos habituados, quizá va a tomar un poco. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. La religión sin mácula delante del Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Aquellos que reparten los dones a los pobres, su justicia perdura para siempre. Cuando usted invita a estas personas en su día de alegría, en su día de banquete, usted busca alegrar a alguien más en su necesidad, su recompensa será también con los justos. Todas las cosas apuntan hacia esta bendición. Fíjense bien, las etiquetas muchas veces nos llevan a tener cabezas grandes, a creernos, ¿verdad? Oh, yo soy esto, oh, yo soy esto. Ninguna de esas cosas sirve si en verdad no estamos manifestando las obras de Abraham. La etiqueta es importante, sí, pero es más importante tu esencia. Espero que al estudiar la palabra de Dios, al estudiar esta porción y al meditar en este pasaje, usted pueda llegar a esa conclusión. Un amigo pastor, creo que ya lo he compartido aquí hace algunas enseñanzas atrás. Él nos decía que lo que han hecho las denominaciones es que hemos cometido el error de que cuando vamos a salvar a una persona, vamos a ayudar a esta persona a dejar el mundo y a venir a la salvación, en lugar de hacer que esa persona se enamore del Padre, los hemos hecho que se enamoren de la denominación. Y cuando se enamoran de la denominación, estas personas pueden cumplir todos los puntos que esa denominación enfatiza. Pero si esa persona en verdad no se ha enamorado del Padre, él no va a poder vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso muchas organizaciones están llenas de personas muy bonitas, muy pulcras, muy limpias, pero sus vidas están huecas, sus vidas están faltas, sus vidas son personas que da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque no nos estamos enamorados del Padre. Abraham era amigo de Dios, Dios lo consideró su amigo. Y todo eso tiene que ver cómo Abraham cuidaba de las personas. ¿Qué pasaría si Dios se manifestara a tu vida como lo hizo con Abraham? ¿Estarías dispuesto a dejar la manifestación de Dios por ayudar a una persona? Así de importante era para Abraham ayudar a otros. Ayudemos a otros, busquemos ayudar, créeme, y tu justicia va a perdurar para siempre. Que Hashem nos ayude en esta semana, en este inicio de semana, que Hashem nos bendiga y espero que ustedes puedan practicar la justicia esta semana y poder alcanzar y ser una bendición a alguien cerca de usted. Pero bueno, vamos a abrir el tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien ha comentado algo. Tengo una pregunta para la próxima semana que voy a tratar de desarrollar. Espero poder tener eso ya listo. Pero si alguien tiene alguna pregunta que no tiene el tiempo, la oportunidad de hacerla aquí en este medio, mande un mensaje personal, privado, y vamos a tratar de resolver esa pregunta para ustedes. ¿Ok? Bueno. Solo un detallito que me llamó la atención ahorita, y es que cuando Yeshua le dijo que la salvación había llegado a esa casa, no fue porque él dijera, creo en ti, que eres mi Salvador o eres el Señor. Me imagino que si lo seguía era por una razón, pero no fue precisamente por eso que Yeshua dijo que era salvo,
sino fue por la obediencia que él mostró al mandamiento de hacer justicia y de darle hay un mandamiento, creo que cuando si le roban a una persona, usted no solamente tiene que devolverle lo que le robó, sino duplicado y triplicado 5 veces, algo así creo que es el mandamiento. En ese momento Zaqueo estaba obedeciendo al mandamiento, bueno, estaba haciendo justicia. Exacto. Entonces por eso Yeshua dice que la salvación había llegado de esa casa. Exactamente, y eso es algo en verdad maravilloso. No sabemos exactamente qué más dijo Zaqueo, no sabemos si hizo una declaración pública de fe, no sabemos si fue a sumergirse en un mikve o a ir a las aguas bautismales, no sabemos absolutamente nada de esas cosas. Lo que sí llamó la atención de Yeshua y lo que hizo impulsar a Yeshua a declarar que la salvación había llegado es este deseo de obedecer, ese fruto que él dio, esa esencia que estaba transformando su ser. Y por eso recalcamos una vez más, ¿verdad? Usted puede declarar y tener la etiqueta que usted quiera tener. Y créeme que eso no impresiona a Dios, eso no impresiona al Mesías. Yeshua jamás promocionó ninguna etiqueta. Lo único que él estaba interesado es que las personas verdaderamente experimentaran la salvación, transformando el ser que los convirtiera en personas literalmente hijos de Abraham por medio de su conducta. Entonces espero que eso pueda ayudarnos, que eso pueda motivarnos a nosotros a tener los ojos abiertos, un corazón más sensible. Y créeme, si usted se mantiene ayudando a alguna persona, a usted nunca le va a faltar absolutamente nada. Nada. El Eterno se va a encargar de sus necesidades, ¿verdad? Entonces espero que eso les sea de bendición. Y bueno, si no hay otro mensaje, si no hay otro comentario, les mandamos saludos a todos, bendiciones en este inicio de semana. Que el Eterno les bendiga, les dé mucha paz, mucho shalom para nosotros y para todo Israel. Gracias, bendiciones a todos.